Entonces yo puedo filmar una de esas. No, porque yo toda la vida pensé que para yo filmar una película de esa tenía que venir Steven Spielberg y hacer algún truco, pero entonces se puede. ¿Cuánto dijo que eran? 16. No es tampoco, ¿eh? ¿No? ¿Puedo decir? Bueno. No es tampoco, pero bueno. Después me saco la fotografía para el Facebook. ¿Puedes sacar con 16? ¿Puedes sacar? Bueno, entonces no es genio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco siempre las invitaciones para participar en BAM. Y hoy nos asignaron un tema que es el estudio del sicariato, qué pasa con los sicarios, cuál es la forma en que los sicarios actúan. Y esto es un tema bastante complicado porque tiene sus orígenes hace muchos siglos atrás, no es una cosa actual. Y las motivaciones que llevaron a la aparición de estos individuos, los sicarios, son las mismas que en el siglo XXI, cuando aparecieron allá por el año 80 a.C. Justamente van a aparecer, la palabra sicario va a aparecer en una ley del derecho romano, dictada en el año 80, que se llamó la Lex Cornelia, que se refería a los sicari y a los benefici. ¿Qué significa esto? Sicari eran los que usaban el puñal para matar, de la palabra sica, y los benefici el envenenamiento. Quiere decir que estos individuos actuaban apuñalando o envenenando a otro por una promesa remuneratoria a cambio de un determinado beneficio. El beneficio podía ser dinero o bien podía ser cualquier beneficio en especie, como cualquier bien que podían obtener. En un principio estaba dedicado o tenía como objetivo fines políticos y era matar a los adversarios. Por eso se hacían en los comicios, en el Imperio Romano, en las peregrinaciones a los templos, y recuerdan el famoso asesinato de Julio César. El puñal sale de la toga, pum, lo mata y ahí quedó Julio César. Es decir, corresponde a los romanos la utilización de este término, el acuñamiento de este término y el desarrollo de la conducta sicaria. Hay tres periodos que son clásicos dentro del Imperio Romano. El primero es el que les referí, que es cuando se apuntaba a matar al adversario político, y el segundo y el tercero van a tener que ver con la invasión romana al resto del continente europeo, pero en particular a Judea. Judea, de todos los territorios conquistados por los romanos, fue el que más problemas le dio. ¿Por qué? Porque conquistar la Galia, conquistar Gran Bretaña, lo que ahora es Gran Bretaña, Alemania, es decir, que el norte del África, en general no les traía mayores problemas porque tenían una cultura y una cosmogonía similar. Eran todos politeístas. El llegar a Judea, que era un pueblo de religión monoteísta, hizo que nunca los romanos pudiesen establecer buenas relaciones con ellos. Y los judíos comenzaron a ofrecer resistencia a la invasión romana. Pero, como toda sociedad, estaban divididos. Los judíos había tres grandes grupos. Podemos decir que estaban los fariseos, los saduceos y los celotes. Los fariseos se encargaban de cumplir formalmente la ley mosaica, la ley de Moisés, pero ritualmente. O sea, no estaban demasiado convencidos que los preceptos debían ser así, que tenían un fundamento. Actuaban de una manera, cumpliendo las formas, pero por debajo actuaban de otra. Después estaban los colaboracionistas de los romanos, los saduceos. De hecho, hubo dos reyes judíos que fueron colaboracionistas romanos, Herodes Padres, Herodes el Grande o el Antiguo, y Herodes Antipas, donde construían palacios al estilo romano, intentaban imponer la vestimenta romana, el cardo romano, es decir, la avenida rodeada de columnas lateralizadas para que pasen los mercaderes. Y como reacción a estos dos grupos de judíos, aparece un grupo de judíos que fue contra los judíos y contra los romanos.
y se llamaron celotes. Celotes con Z, porque derivaron de una palabra griega, zeón, que significa hervir. Esa palabra se trasladó al latín como celus, que significa quemado, ardiente, ardor, básicamente para explicar la furia con que ellos atacaban a sus propios congéneres judíos y a los romanos para expulsarlos. Para ellos eran tan execrables los judíos que negociaban con los romanos como los romanos mismos. Y el tercer período dentro del Imperio Romano es cuando los romanos utilizan el sicariato para matar a los líderes judíos. Y hubo un famoso general, el general Albinus, que según relata Flavio Josefo, que fue un historiador judío de la época, cuando toma Jerusalén no dejó ningún jerarca judío vivo, mató a todos, e incluso mató al sumo sacerdote o al gran Sanedrín, cuestión de eliminar cuánta raíz judía religiosa podía quedar, pensando que con eso iba a desaparecer la religión judía. Error equivocado. Pero acá hay un fenómeno interesante. Había un señor judío que se llamaba Eleazar ber Jair, que tenía un secretario, y los romanos le toman a ese secretario y piden un rescate. Y esto se conoce como el primer secuestro extorsivo de la historia de la humanidad. ¿Quién era Eleazar ber Jair? Fue la persona o uno de los líderes del sitio de Masada. Los judíos escaparon a Masada y fueron rodeados por un general que lamentablemente tiene el mismo apellido que yo, el general Flavio Silva. Los sitió a los judíos y terminaron todos los que estaban en esa colina de Masada muertos, se suicidaron. Incluso había un orden para el suicidio, primero los chicos, después las mujeres, después los varones, y de los varones quedaron 10 y establecieron el orden que ellos se iban suicidando. Acá tenemos el origen de la palabra sicario, el que mata por una promesa remuneratoria. En el idioma italiano, el que mata por una promesa remuneratoria recibe el nombre de asesino. ¿Y de dónde surge la palabra asesino? Y acá nos tenemos que ir de Roma al Medio Oriente. En el Medio Oriente, ustedes saben, ya entrado el siglo VII, en el año 632 muere el profeta Mahoma. Al morir Mahoma, él hace jurar a sus seguidores que su sucesor, el nuevo imán y califa, iba a ser Ali, que era su primo y además era su yerno. De esa manera se transmitía el imanato y el califato, es decir, el poder, por la vía de la sangre. Como siempre pasa, todos juran mientras que el poderoso está ejerciendo el poder. Cuando murió Mahoma, los que habían jurado que Alí iba a ser su sucesor, no cumplieron su promesa y designaron a 3 califas y 3 imanes que duraron en el gobierno 30 años, y el pobre Alí quedó relegado a un segundo plano. Esto generó una guerra que hasta hoy en día sigue en vigencia, que va a dividir al mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas. Situación que va a ser irreconciliable. ¿Por qué? Porque los sunitas consideraban que el seguidor de Mahoma debía ser una persona estudiosa, una persona justa, una persona buena, mientras que los chiitas se basan en la ley de la sangre, tiene que ser descendiente del profeta. Al final terminan ganando esta guerra los chiitas. Alí es entronado califa e imán, pero lo matan. Era bastante común en esa época que cuando alguien no gustaba demasiado, y lo manda a matar un complot organizado por el rey de Siria, el gobernador de Siria. Por lo cual tenía que designarse un califa y un imán, que hasta ese momento era la misma persona. Este hombre tenía 2 hijos, uno se llamaba Hassan y uno se llamaba Hussein. Acuérdense este nombre porque va a seguir repitiéndose en la historia, Hussein, 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 hasta llegar a Saddam Hussein.
Hassan, que era mucho más vivo, dijo, yo renuncio, total, soy príncipe, no me va a pasar absolutamente nada. Se fue y vivió como un príncipe. El otro aceptó ser califa y duró muy pocos meses porque lo mataron. Ante esta situación, este grupo de chiitas decide que el nuevo califa debía ser el hijo de Hussein. Pero, ¿qué pasaba? Hussein tenía, ustedes saben que los musulmanes pueden tener 5 esposas. Por lo tanto, tenía 2 primogénitos de distintas mujeres que los dos tenían derecho a heredar. ¿Qué puede pasar? Una nueva guerra. Y aparece un señor que se llamaba el Viejo de la Montaña, que crea el califato de Fatimí, en lo que ahora es el Cairo, y en este califato designa a un grupo de personas que van a custodiar la seguridad de Nizar, que era el nuevo califa, y controlar toda la ruta comercial que venía del oriente hacia el occidente. Y no tenían ningún tipo de tapujo en matar a quien se le pusiese en su camino, entre ellos los cruzados. Esta situación llega, controlan, matan, se perfecciona la cuestión de matar por encargo, era muy común. De hecho, el rey Felipe de Francia pidió al califa que le dé custodios para su cruzada. Dijo, no sean cosas que vamos a ir a recuperar los territorios y llegue con menos soldados que con los que salí. Entonces, por favor, cuiden a mis soldados, no los maten, yo les pago tanto. Bueno, y así fue como se instala este sicariato. Pero esto era como una cuestión medio como individual. Para transformarse en una verdadera organización criminal, no va a ser en el Medio Oriente, sino que vamos a tener que volver a la península itálica, a la región de Sicilia. Y ahora la voy dejándolo a Raúl porque entra en el tema de él. Donde va a aparecer una organización que se llama mafia. La mafia, que es el paradigma de lo que es el sicariato, aparece en el año 1200 aproximadamente, siglo XIII, por una invasión de un rey francés, el rey Carlos de Anjou, y los sicilianos, que en ese momento todavía Italia no estaba unificada, se unificó muchos siglos después con Garibaldi, van a hacer un acrónimo que es mafia, muerte a los franceses, invasores y asesinos. Hay otra interpretación también del término mafia, que es muerte a Francia, Italia anhela. Este grupo en un principio tenía fines, miren qué interesante, fines solidarios, de ayudar a los pobres, porque Sicilia, como buen lugar feudal, tenía un señor feudal, una aristocracia y gente que trabajaba. Y aparecieron unos cobradores de impuestos que, por un lado, le cobraban un impuesto a los campesinos y se lo tenían que pagar a los señores, pero le pagaban de menos. Entonces dijeron, a estos hay que controlarlos de alguna manera. De tener un fin noble pasaron a eliminar a los cobradores de impuestos. Y así entramos en la mafia, que va a tener distintas formas, la camorra, la andrágueta, la cosa nostra, de acuerdo al lugar donde actúa. Pero así vemos un poquito rápidamente cómo, a partir de una ley que surge en el Imperio Romano, terminamos de nuevo en Italia con la creación de una organización criminal, que es la organización de la mafia. Raúl. Ok, gracias Dani. Bueno, yo les voy a contar una historia un poquito más reciente. No reciente temporalmente, porque tiene muchos años también, pero ocurrió aquí en nuestra República Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El 21 de junio de 1916, el 21 de julio de 1914, se despertaba la ciudad de Buenos Aires con una noticia en los diarios de la época que decía la muerte de Frank Carlos Livingston. Livingston, su esposa, eran miembros de lo que podríamos llamar la High Society de Buenos Aires, gente muy encumbrada aquí en la ciudad de Buenos Aires. La esposa Carmen Guillot Lafinur, ya los nombres los identificamos en alguna calle, ¿verdad? De Livingston, uruguaya. Del matrimonio tenía 4 hijos, Livingston. Livingston era un hombre que le gustaban las mujeres de vida licenciosa. Ustedes, estamos hablando del año 1914, había cantidades de burdeles aquí en la ciudad de Buenos Aires, cosa que no nos debe enorgullecer para nada,
pero había burdeles y de muy buena categoría. Livingston no solo frecuentaba ambientes prostibularios, sino que también tenía algún amante inclusive viviendo en una casa de él. Bueno, claro, esto hacía que a la mujer de Livingston no le gustara para nada las actividades de este caballero, que era lo que podríamos llamar un cajetilla, siempre muy bien vestido, utilizaba polainas, siempre con bastón, como era la usanza de los caballeros de la época. Lo cierto es que ese día de junio, Livingston llega a su casa, 2 individuos lo estaban acechando y lo mataron a puñaladas, inclusive uno de ellos utilizando un instrumento que quedó tirado ahí en la escena del crimen, que pasó a la historia con el nombre de doble pica. Era un pequeño trozo de madera, de algo más de 70 centímetros, una cosa así, que tenía atados con alambre 2 cuchillos. Como una suerte de las pequeñas lanzas que utilizan los zulúes en África, esas lanzas cortitas. Esa fue una de las armas que se utilizó, y el otro un cuchillo común. Les voy a contar la historia rápidamente para no hacerla muy larga. Pusieron a cargo de la investigación a un subcomisario que se llamaba Carlos Peire. Peire era un famoso subcomisario de la policía, entonces policía de la capital, de la División de Investigaciones, porque solamente 4 años antes, en el año 1912, había puesto a buen recaudo a un pequeño jovencito de 16 años, autor de la muerte de varios niños aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Parque Patricios, Cayetano Santos Godino, el petiso León, que hacia esta época, 1914, todavía se encontraba recluido como inimputable, que quede claro que recién en 1915 la Cámara de Apelaciones dice que Godino es imputable y lo mandan a cumplir la sentencia de por vida. No fue condenado a muerte precisamente por su edad. Muy bien, sigo con la historia. ¿Peire qué hace? La criminalística de aquella época revisa los cuchillos y lo que encuentra, desarmando los cuchillos, es entre la hoja y lo que serían las cachas de los cuchillos, encuentra escamas de pescado. Esto le hizo pensar que los homicidas podían tener algo que ver con la pesca. Yo les recuerdo que en aquella época era un negocio bastante común que los inmigrantes llevaran a cabo la pesca en el Río de la Plata, ¿sí? Y la venta de producto de ella en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la historia es corta y voy al final directamente. Fueron detenidos Rafael Póstramo, Salvador Viterale, Francisco Lauro y Juan Bautista Salvato. Es que unos 10 días antes ya había habido una tentativa de homicidio en la zona del Parque Saavedra a Livingston, que fueron los 4. Y Livingston se defendió a bastonazo. Venían con los cuchillos y Livingston, pensando que fue un robo, fue denunciado en la comisaría 39 como un robo. Esta vez, en la planificación del homicidio, estuvieron 2 solamente, Lauro y Salvato. ¿Quién los había contratado? Carmen Guillola Finur de Livingston. ¿A instancias de quién? Etelvina González de Carelo, que era su ama de llaves y que era la que tenía relación con los pescadores. Yo les traje esta historia para relatar esta noche, luego voy a hablar un poquito más técnico de la cuestión de los sicarios en la medida que el tiempo lo permita. Porque Lauro y Salvato, al resto fueron condenados a prisión perpetua. Las 2 mujeres a prisión perpetua también. No estaba vigente el Código Penal que tenemos hoy en día, porque es de 1920, el proyecto del doctor Rodolfo Moreno Hijo. Este era el código anterior, el Tejedor. Y Lauro y Salvato fueron condenados a muerte. En el año 1916, donde ahora se encuentra el Parque Las Hegas, en la avenida Las Hegas, funcionaba y era muy nueva la Penitenciaría Nacional, que dirigía el doctor José Ingenieros. En el patio de la Penitenciaría Nacional fueron fusilados Lauro y Salvato. Es la última condena a muerte cumplida en la República Argentina por un delito común. Luego, por cuestiones políticas, lamentablemente, la lista es interminable. A partir de ahí, nunca más hubo condena a muerte en la República Argentina por un delito común, porque los hermanos Leonelli, que habían cometido una cantidad importante de homicidios en la provincia de Mendoza, fueron condenados en 1921, y la Asociación de Damas Proglorias Mendocinas le exigió al gobernador de Mendoza que nunca se cumpliera esa sentencia y terminaron en Ushuaia junto con Godino y otros famosos criminales de la época. Les quería contar esta historia porque desde ahí hasta la muerte de Rosana Galeano, hecho en el que me ha tocado trabajar,
que ha sido la condena y la detención del autor intelectual, ha sido hace muy poquitos días. La historia criminológica argentina se encuentra plagada de hechos donde intervienen los sicarios. Dani les decía que los italianos llaman asesino, se olvidó de un tema, yo sé que no le va a molestar que yo lo agregue. La palabra asesino viene de precisamente esa secta que funda el Viejo de la Montaña, alrededor del año 1090, que quiere decir assassins o achachins o assassins o assassins, que quiere decir los consumidores de hachís. De ahí viene la palabra asesino. Ahora, para ustedes que muchos son escritores y de policiales, yo a veces me pongo muy mal, porque aquí se utiliza con sinonimia asesino y homicida. No. Un asesino es un homicida no es un asesino necesariamente. Asesino es aquel que mata por precio o promesa remuneratoria. Homicida es aquel que mata, es aquel que comete homicidio. Sicarios, ¿cuáles son las variedades que tenemos? Yo distingo 3 tipos para que los reconozcamos y que funcionan en nuestros medios geográficos, etc. Lo que yo llamo homicidio sociedad anónima. Los individuos que viven de los contratos pagan. Hasta aquí no piensen en ninguna cosa sofisticada, como ver a un actor pintón que anda vestido de traje negro y que uno lo ve enroscando un silenciador en una pistola Ruger. No. Estimados amigos, en lugares muy cercanos a la ciudad de Buenos Aires, en una investigación que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires hace algo menos de 5 años, aquí en la zona sur, se mataba por 500 pesos. 500 pesos. Por lo menos Lauro Salvato, Póstramo y Viterale le cobraron a la viuda de Livingston 2.000 pesos. ¿Ustedes tienen idea lo que eran 2.000 pesos en 1914? Eran 2 billetes grandes de color rojo que se llamaban un cardenal, porque el de 100 pesos era un canario. Nadie conocía cómo era un billete de 1.000 pesos. Un gerente de banco ganaba 60 pesos de sueldo. Imagínense lo que eran 2.000 pesos. Es más, y les prometió que cuando estuviera hecha la sucesión, iban a llevarse parte de la sucesión. Entonces, y ya vuelvo a las clasificaciones de los homicidios, no nos olvidemos que hay un principio de invisibilidad, que lo utiliza Dani, esto se lo estoy copiando a él, y es que es indivisible 2 figuras que participan del asesinato, o sea, del homicidio por encargo. El autor intelectual y el autor material. Siempre que hay un sicario hay alguien que lo encarga el hecho. Esto es fundamental. Entonces, por eso, asesino sociedad anónima es una de las categorías. El resto, los otros son los que llamamos hoy en día los sicarios asalariados. Ya no es que se los contrata para un homicidio en particular, sino que están bajo sueldo. Y lo vemos en las organizaciones criminales mexicanas, colombianas, en la mafia siciliana, la Andrágueta, que es la de la zona de Calabria, la Sacra Corona Unita, que es donde está el talón de la bota, y por supuesto la Camorra napolitana, y la versión norteamericana. Ustedes saben que una la mafia, la otra la Andrágueta, ahora la Cosa Nostra. ¿Cómo aparece? Cuando Lucky Luciano, que queda después de todas las guerras que hubo, especialmente entre Al Capone y Bob Morán, a cargo de todas las organizaciones criminales americanas, funda lo que llama el Sindicato del Crimen y junta a toda la familia y dice: paremos de guerra. No nos peleemos por los territorios, nos repartimos los territorios. Entonces le preguntan qué nombre le iban a poner a esta organización. Y Lucky Luciano dice: nessun nome per questa cosa nostra. Ningún nombre para esta cosa nuestra, y es así como queda el nombre de la organización criminal americana, Cosa Nostra. Bueno, lamentablemente se me terminó el tiempo. Tenía algunas cositas más. Quedan 3 minutos y si hubiera alguna pregunta que nosotros pudiéramos... y la última, perdón, entonces es por ideología. Gracias por pedirme la aclaración. Y la otra, que es por ideología. ¿Quiénes son los que cometen los actos terroristas? El terrorista no tiene un interés ni asalariado ni por contrato. Lo hace por convicción. Estas son las 3 variedades de sicarios que tenemos hoy en día. Gracias de nuevo. De nuevo. Esto es vamos. ¿Alguna pregunta hay? Tenemos 2 minutitos. Sí. Un artículo mío no, lo podéis leer
en un diccionario, que lo puedes buscar por internet, si no lo buscas en cualquiera de las bibliotecas, se llama Lalanne, que es Lalanne, que es el autor, Lalanne, escribe Lalanne con doble N, que es el diccionario de las palabras de origen latino. Y ahí vas a encontrar todas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús? ¿Saben por qué es Judas Iscariote? Porque ote, la desinencia ote en griego, significa miembro de. Judas era miembro de una secta de sicarios, por eso es los 30 denarios de oro que cobra para delatar a Jesús frente al gran sacerdote, Caifás, cuando va y le da el beso. Ese es Iscariote. Es la forma, digamos, eufemística de decir Judas, que era miembro del sicariato. Primer sicario. No sé si es el primer sicario, pero es el primer sicario del cristianismo. Eso está claro. Sí. Un farsante. No, el sicario. No, sinceramente yo lo grabé. Es más, yo voy a dar una conferencia sobre sicarios la semana próxima en Mendoza. Después la damos nosotros en los cursos normalmente que damos de investigación de homicidio. Y empiezo lo que va a ser mi conferencia en Mendoza con imágenes congeladas de esa entrevista. ¿Pero por qué? No, el relato me parece pueril, poco creíble. Esto no quiere decir que haya existido una complicidad periodista, para que quede claro, ¿eh? Yo creo que... No, yo creo que... No, para nada. Yo creo que es muy probable que sea alguien que sí, que se dio de sicario. Yo sí tengo grabado a sicarios reales, por ejemplo, el que era el jefe de los sicarios de Salvador Gaviria, de Escobar Gaviria, no me conozco, de Escobar Gaviria. Yo lo tengo grabado, que actualmente está en una prisión colombiana, pero a mí me pareció poco creíble. Por supuesto lo grabé en la grabación. No cumple con un principio básico, salvo los sicarios salen a hablar cuando su contratante muere. Entonces, ese es un principio básico, o sea, el principio de invisibilidad. Porque cuando alguien es invisible, pasan dos cosas psicológicamente. O yo empiezo a tenerle temor a todos, pensando que cualquiera puede ser el sicario, o dejo de tener temor, que es lo que se basa el sicariato. El sicariato actúa por desprevención de la víctima, porque uno no puede estar todo el día con las antenas paradas pensando de que vos, que ella, que pueden ser sicarios que me van a querer matar. O sea, el hecho de ser invisible hace que yo abra mi confianza, porque no lo veo, no me va a aparecer, no va a pasar nada. Nunca un sicario va a hablar mientras que su contratante esté vivo. Esto como hay algunos mitos que dicen, los homicidios seriales... Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Gracias por estar escuchándonos. Maestro de los maestros, uno de nuestros maestros. Bueno, uno de los mitos que hay sobre los homicidas seriales es, desean ser atrapados. ¿Sí? Yo no conocí ninguno que deseara ser atrapado. A mí nunca me tocaron de esos. ¿Está bien? Bueno, entonces, este es otro de los mitos. Ustedes saben que hoy en día existe la voice recognition, que tiene exactamente la misma fidelidad que el ADN o que una huella digital. Y alguien va a salir grabando su voz en los medios. Yo, bueno, te doy mi opinión, por supuesto. Nada más que la mía. Bueno. Gracias por la invitación, como No, siempre, ¿eh? por supuesto, gracias a usted. Él dijo que no me crean, pero vieron que lo que yo les dije era cierto. Esta gente sabe de lo que está hablando. Y siempre es interesantísimo Sí, escuchar. pero me quedé con lo del tamaño de la película porno.